Clínicas jurídicas. Jóvenes, esta clase va a tener dos partes, si pudiéramos decirlo así. Una primera es completar la información para que ustedes hagan su segundo trabajo. Su segundo trabajo, que dice relación con la participación de ustedes como defensor penal, como fiscal o como juez de garantía. ¿Qué va a significar la segunda nota para que pongamos la nota final junto con la nota anterior, a la cual me referiré al final? Entonces, de lo que se trata es de que, teniendo en cuenta el calendario, ¿no es cierto?, que esta clase que le va a ser entregada a ustedes el día jueves, signifique que para el próximo jueves ustedes ya puedan estar en disposición al menos de saber cuál va a ser su labor como defensor penal, como fiscal o como juez de garantía. O como juez de garantía. Para que logremos eso, hay que ir explicando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el próximo jueves, entonces, de repente ya tenemos todo listo para que ustedes empiecen a mandar los trabajos. Ahí nos vamos a poner de acuerdo en la fecha para que manden el trabajo y cómo hacer ese trabajo. Y para eso tengo que explicarles cómo es cuando no estamos con esta situación en la que nos encontramos por la pandemia. Cuando nosotros estamos haciendo las clases de manera presencial, lo que hacemos en la sala de litigación oral es formar un juzgado de garantía, que preside el alumno que la oficia de juez de garantía y en el que participan los que van a oficiar de defensor penal y de fiscal. A esos alumnos lo único que se hace ahí en el momento, para que no traigan todo hecho, porque si no significaría leer, lo cual no vamos a poder hacer ahora exactamente igual, pero cuando estamos de manera presencial, en ese momento se les entrega, de 5 delitos se les entrega 1. Entonces lo que normalmente hacían los estudiantes era preparar 5 casos de los 5 delitos que habíamos señalado. Entonces ahí desarrollaban el que les tocaba, en la audiencia lo desarrollaban ahí. O sea, venían preparados también para desarrollar ese delito, porque como les digo, se habían propuesto 5 y de los 5 a cada grupo le tocaba un delito. Entonces ahora no vamos a poder hacerlo así. ¿Por qué? Porque no estamos presentes, ni ustedes ni yo. Es decir, no está en presencia ni el defensor penal que pide la audiencia para discutir el alzamiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva, ni está el fiscal, ni está el juez de garantía. Esto de no estar presentes va a significar que ustedes van a tener que mandar un escrito, ¿no es cierto?, a mi correo, ¿no es cierto?, mandar un escrito haciendo la vez de defensor penal, de fiscal o de juez de garantía respecto del delito que les toque. ¿Vamos claros hasta por ahí, no es cierto? Bien. Ese escrito va a tener como máximo 3 páginas. 3 páginas. Si es posible menos, pero como máximo 3 páginas. Si no, va a ser penalizado, porque hay gente que no sabe sintetizar. Máximo entonces de ese escrito 3 páginas.
Entonces, ustedes me van a remitir ese escrito, ¿no es cierto?, a través del que haga de, no sé, ahí eligen ustedes, podría ser el que hace de juez de garantía, etcétera, para que remite los 3 escritos del grupo. Los 3 escritos del grupo. Del defensor, del fiscal y el del juez de garantía. Entonces, para eso, habían 2 chances. La primera era que yo formara los grupos. Un defensor, un fiscal y un juez de garantía. ¿No es cierto? Y podría haber tomado, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3. El 1 de defensor penal, el 2 de fiscal y el 3 de juez de garantía. ¿No es cierto? Bien. Pero por cuestión de comunicaciones y de relaciones entre ustedes, que se conocen mejor unos con otros, etcétera, etcétera, decidí, siendo peor para mí, ¿no es cierto?, más complicado para mí, decidí que ustedes elijan el grupo. Que ustedes elijan el grupo. Entonces se van a tener que juntar de a 3, ¿no es cierto?, de a 3, y uno va a tener que hacer de defensor penal, otro de fiscal y otro de juez de garantía. ¿Respecto de qué? Respecto del delito que les toque. Entonces, como son 80 alumnos según la lista oficial, como son 80 alumnos, deberían, y son grupos de a 3, deberían, si son 10 grupos serían 30, si son 20 grupos serían 60, y faltarían 60, faltarían, ¿no es cierto?, 20 alumnos todavía. 20 alumnos, si fueran 21 los que faltan, tendríamos 7 grupos más, o sea, serían 27 grupos. 27 grupos. Pero, como hay 80, entonces va a faltar uno para formar el último grupo, que vendría a ser el grupo número 27. Número 27. Así que esas 2 personas que pudiéramos decir que van a quedar guachitas, por decir así, van a tener que hacer de fiscal o de defensor o de juez de garantía. Se van a tener que poner de acuerdo entre esas 2 personas respecto del delito que les toque a ellos. Y yo, ¿no es cierto?, ahí veré cómo los califico. Me van a tener que mandar igual su escrito. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ustedes se van a juntar 3 personas y entre las 3 ahí van a discutir qué es lo que le interesa más a cada uno. Hacer o de defensor penal, o hacer de fiscal, o hacer de juez de garantía. Eso lo deciden entre ustedes. Entre ustedes. Pero como van a tener que mandarme los nombres a través de una de las 3 personas, porque si no se complica más, entonces van a tener que elegir, ¿no es cierto?, por el que tenga el apellido, que tenga el número más bajo en la lista. Me explico. Si alguien tiene apellido con B corta, otro lo tiene con C y el otro lo tiene con J, el que tiene el apellido menor en la lista es el que está con la letra C. O si hay alguien que tenga el apellido con la letra A, estoy hablando dentro del grupo, el otro tiene el apellido con la letra P y el otro con la letra Z, ¿cuál es el que está más bajo en el número de la lista? El que tiene la letra A. Entonces, ahí vamos a ver, para ponerle el número al grupo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, etc. ¿Para qué? Para asignarles el delito. Para eso, para asignarles el delito. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo, porque aquí, desafortunadamente, hay gente que es muy buena para reclamar, pero entiende poco. O sea, nosotros nos estamos preparando para ser abogados, para ser inteligentes. Entonces, repito, se juntan 3 personas y entre esas 3 personas designan, según su propio parecer, quién hace de defensor,
quién hace de fiscal y quién hace de juez de garantía. Y el que tenga el apellido con la letra más cercana al 1 en la lista, ese es el que va a darle el número al grupo, que cuando nos lleguen todos los grupos nosotros los vamos a poder poner acá. Y una de esas personas del grupo, que es la que tiene el apellido que va a hacer que se le ponga el número al grupo, es la que va a mandar los 3 escritos que hagan ustedes. Es decir, van a llegar los 3 escritos como parte del grupo. ¿Me entienden? Yo lo encuentro súper fácil. No sé si es complicado para ustedes. Y entonces, ¿por qué? Porque a cada uno de los, digamos que son 27 grupos, a cada uno de los 27 grupos le vamos a remitir un delito. Y sobre ese delito van a tener que inventar su caso. Supónganse ustedes que les toque el delito de homicidio simple. Vamos a utilizar delitos contra las personas, vamos a utilizar, por ejemplo, los homicidios, las lesiones, los robos, los delitos que son de más fácil comprensión. Y ustedes inventan su cuento. Entonces, nosotros le vamos a remitir al grupo ese, por ejemplo, el grupo 7, homicidio simple. Le vamos a poner el artículo. Igual como cuando se hacen las pruebas, le vamos a poner el artículo. Entonces ustedes van a ver el artículo, ¿no es cierto?, en el 390 y tanto, acá estoy con el Código Penal, los homicidios, el homicidio simple, el 391, número 2. El que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior será penado con presidio mayor en su grado medio en cualquier otro caso. Es decir, cuando no concurre ninguna de las cualificantes del 1 al 5 del artículo 391, se habla de homicidio simple. Si concurre alguna de las calificantes, entonces a otro le va a tocar el homicidio calificado. ¿Entiendes? A otro grupo. Entonces ustedes se juntan ahí y dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, a ver, fíjate que el otro día leí en el diario que un tipo, ¿no es cierto?, en Maipú se fue a comer un sándwich, no sé, ahí usted inventa, no fue a jugar al billar o no sé, o en una fiesta, o estaba parado en la calle, lo que ustedes quieran. Ustedes inventan el caso que encaje dentro de ese delito. Entonces, una vez que inventan su caso, va a empezar a ver cuál va a ser la pega que tiene que hacer el defensor penal, la pega que tiene que hacer el fiscal y la pega que tiene que hacer el juez de garantía. Las pegas, si fuera esto en realidad, o en el tribunal de verdad, de juzgado de garantía, o si fuera en la escuela, en la sala de litigación. ¿Quién es el que pide la audiencia para que se designe justamente una audiencia para discutir la medida cautelar personal de prisión preventiva, que es sobre la cual vamos a hablar después, artículos 140 y siguientes del Código Procesal Penal? Él es el que la pide, porque el que está detenido, ¿no es cierto?, tiene un defensor penal. Puede ser público o privado, eso no me interesa. Pero el que pide la audiencia es el defensor. Es difícil que la pida un fiscal. Se han dado casos aquí en Chile, sí, porque aquí pasa de todo, pero se han dado casos en los que el fiscal, ¿no es cierto?, se pone de acuerdo con el defensor. El caso que han ocurrido en la Araucanía, por ejemplo. Pero en la realidad, ¿no es cierto?, sobre delitos comunes que no tienen injerencia política, nada, lo normal es que sea el defensor el que pida la audiencia para discutir el alzamiento de la prisión preventiva. Entonces, a los que les tocó, por ejemplo, el homicidio simple, tenemos una persona que está sometida a prisión preventiva y el defensor considera que hay
elementos, que son los que tienen que inventar ustedes, ¿no es cierto?, en su grupo, que hay elementos para pedir el alzamiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva de esa persona que está, ¿no es cierto?, sometido a ella. ¿Sometido a qué? A prisión preventiva. Entonces, lo primero que van a tener que ver es en qué consiste el delito. Entonces van a ir al 391, número 2. Entonces van a ver primero la pena. ¿Qué pena tiene? Presidio mayor en su grado medio. Y entonces ahí van a ver, es diferente pedir el alzamiento de la prisión preventiva cuando se trata de un delito que tiene pena mayor o pena menor. Si un delito tiene una pena gravísima, un parricidio, por ejemplo, es mucho más difícil que pedirle respecto a un simple delito como podría ser una amenaza, por ejemplo. ¿Entienden? O sea, el cuento lo inventan ustedes. Nosotros lo que hacemos es asignarle un delito, nada más. Eso, a veces, cuando hasta el año pasado, que hicimos muchas veces esto, todos los años, se producían, ¿cómo se llama?, discusiones en derecho, muy simpáticas, porque se tomaban bien a pecho. De repente, en algunos casos, los intervinientes, en este caso el defensor y el fiscal, se tomaban muy a pecho su caso. Entonces comenzaba uno, después el otro contestaba, ¿no es cierto?, y a todo esto el juez de garantía dirigía, y después el defensor de nuevo pedía la palabra porque consideraba que lo que había dicho el fiscal, etcétera, etcétera, y el fiscal de nuevo, es decir, cada uno era bien entretenido, se aprendía bastante, como ir a un tribunal y con el código, como siempre les digo, que se aprende mucho, ir a un tribunal con el código en la mano para ver de qué se trata el caso, y ustedes van repasando los artículos y van aprendiendo, que eso es lo que después van a tener que hacer ustedes en forma efectiva. Esa es la idea. Entonces yo lo que quiero es que lo más rápido posible, el que haga como de una especie de presidente de los tres, o de delegado, no sé el nombre, que es el que tiene el apellido más cercano al comienzo de la tabla, de la lista, ese, ¿no es cierto?, que me mande el número de su grupo, porque así vamos asignándole más rápidamente el delito al cual, ¿cómo se llama?, van a tener que someterse ustedes para hacer su invento de su caso. Entonces, como ustedes van a recibir esta grabación el jueves, el ideal sería, bueno, yo ya algo les he adelantado, ¿no es cierto?, ya algo les he adelantado, en la clase pasada ya les adelanté también. El ideal sería que antes del próximo jueves, no de este jueves que viene ahora, que vendría a ser el jueves 26, ¿no es cierto?, el jueves 26. Que antes de este 26 de noviembre, antes que van a recibir esta clase, antes del jueves 3 de diciembre, que van a recibir la otra clase, la segunda clase, ustedes ya me hayan mandado su configuración de la lista. Y me digan simplemente: profesor, nosotros somos los alumnos tanto y tanto, el alumno tanto defensor, el alumno tanto fiscal, el alumno tanto juez de garantía. Y me mandan ¿cómo se llama?, esos datitos. Y acá nosotros vamos a ver a qué número de lista le viene a corresponder, porque como acá están entrecruzados, no sabemos de antemano, ¿no es cierto? No sabemos. Entonces, nosotros de vuelta, le vamos a contestar, ¿no es cierto?, a ustedes. Cuando tengamos todas las listas, le vamos a contestar diciéndole: ustedes, lista 7, por decir algo, conformada por los alumnos tienen asignado tal delito que está en tal artículo.
porque ustedes desde ese momento les empieza a correr el plazo para que manden el escrito que tiene que hacer el defensor, el que tiene que hacer el fiscal, el que tiene que hacer el juez de garantía, que es el que, una vez que analice las ponencias del defensor y el fiscal, va a tener que resolver el caso. ¿Resolver qué caso? Si concede o no concede el alzamiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Entonces, ahí van a llegar los 3 escritos, nosotros los vamos a corregir y les vamos a poner su nota. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, además cualquier cosa le preguntan al ayudante, etc. Pero es muy fácil, repito, de los 3 no colocamos antes esto porque yo no voy a designar a las personas para que hagan el cargo que van a desempeñar, ni a quienes van a elegir para que actúe con él. Eso lo van a hacer ustedes, porque entre ustedes son más amigos, se conocen más, tienen más contacto unos con otros. De repente si lo designara yo, a lo mejor le designo a alguien que ni lo ubican en el curso, a lo mejor. Por eso que tienen que hacerlo ustedes. Entonces, por eso es que necesito que una vez que estén los 3, ¡pum!, me manden una nota bien simple, el delegado de los 3, por decirlo así, y el profesor, aquí estamos los 3. Defensor, nombre completo. Fiscal, nombre completo. Juez de garantía, nombre completo. Perfecto, nosotros lo recibimos y seguimos esperando que nos lleguen el resto. Ahora, les sugeriría que todos lo hagan rápido. Que todos lo hagan rápido. Nosotros vamos a mandar, ¿cómo se llama? O vamos a tener que ir designando, ¿no es cierto?, en las listas, y se les va a cortar el plazo a los que lo manden después, porque acá pasa siempre todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas. Así que mientras más rápido lo hagan, porque lo único que le estamos diciendo, la única exigencia que estamos haciendo ahora es que se designen entre ustedes 3 y nos mande el delegado una notita diciéndonos: nosotros somos tal defensor, tal fiscal, tal juez de garantía. ¿Es muy difícil eso? A mí me parece que no. Y mientras más rápido tengamos esas series de 3, que deberían ser 27, pero en realidad como falta uno para formar el grupo número 27, digamos que van a tener que ser 26. Así que lo ideal es que lo manden lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Bien. Seguimos entonces con lo mismo. Yo, como les digo, voy a elegir delitos que sean fáciles de entender. Fáciles de entender. Sobre los cuales ya en Penal 1, si bien es cierto que le deberían estar terminando de pasar toda la teoría del delito, ya se la deberían haber pasado. Ya yo creo que deberían estar hablando, ¿no es cierto?, de los sistemas penitenciarios ya a esta altura. Ya pasaron todo, pasaron la atenuante, la agravante, la eximente, qué sé yo, los concursos, toda la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, la pena, todas las penas, cómo se fijan las penas, todo ya, pues estamos terminando, están quedando 4 clases. Entonces, eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. Y yo, luego de que ustedes reciban esta información el jueves, yo voy a preparar para los 27 casos que hay, ¿no es cierto?, para los 27 grupos, voy a preparar delitos que, como decía, sean de fácil comprensión. Por ejemplo, todos los tipos de homicidio. El homicidio en el Código Penal está sancionado, está legislado de acuerdo con la sanción, del más grave al que tiene la sanción más leve, por decir así, a pesar de que obvio son delitos contra la vida humana, ¿no es cierto?, entonces todo tiene una sanción drástica. Pero empieza con el parricidio, que es el que tiene la pena más grave, ¿no es cierto?, y termina con el infanticidio, que es un homicidio atenuado, que tiene la pena menos grave como homicidio. Entonces ahí tenemos ya varios tipos penales. También tenemos casos, ¿no es cierto?, de lesiones.
diversos tipos de lesiones, empezando por las castraciones. Después de las castraciones vienen las mutilaciones, mutilación de miembro importante, mutilación de miembro menos importante. Después están las lesiones graves, que se subdividen en lesiones graves gravísimas y lesiones simplemente graves. Las graves gravísimas son aquellas que, a consecuencia de herir, golpear o maltratar a una persona, esta queda notablemente deforme, impedida de algún miembro importante, impedida para desempeñar las labores que desempeñaba, impotente o inútil para el trabajo. Y las simplemente graves son aquellas que provocan enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. 397, número 1 y 2. Después están las lesiones menos graves, que se califican de acuerdo con el plazo también, y después están las lesiones leves, que son un delito falta, ¿no es cierto?, que aparece legislado en el 494, número 5 del Código, o sea, en las faltas. Entonces, delitos que son de fácil entendimiento, en donde el verbo rector es muy fácil de distinguir. La acción que se castiga es lo mismo, el sujeto activo lo mismo, el sujeto pasivo lo mismo, etc. Lo mismo ciertos tipos de delitos sexuales, como puede ser, por ejemplo, el aborto, ¿cierto? El aborto que ocurre con el criterio de la jurisprudencia que tiene que ver con el bien jurídico protegido, con matar al producto de la concepción, es decir, matar al que todavía no nace, pero que va a nacer. Y ¿no es cierto?, también están los casos de violación, de abusos sexuales, etc. Es decir, vamos a tratar de buscar delitos que tengan que ver con las personas directamente. Los robos, por ejemplo, robo con violencia o intimidación, ¿no es cierto? Ahí hay algunos casos, robo por sorpresa, robo con fuerza, el típico caso del tipo que se salta la pandereta, ¿no es cierto? Hay un sapo que se queda esperando si viene la policía, etc. Ahí, el cuento lo van a inventar ustedes, y después el escrito de cómo van a hacer la defensa para pedir, ¿cómo se llama?, el alzamiento de la cautelar, o el fiscal que normalmente se opone al alzamiento de la cautelar, y cómo va a resolver el juez de garantía. Eso lo van a tener que hacer ustedes, y es el escrito que me van a tener que mandar a mí para poner la segunda nota. Yo creo que las explicaciones son simples. El ideal, reitero, es que se junten, si es que ya no tienen, los que se hayan ya juntado y tengan su caso, vayan, como se llama, viendo, cómo se llama, cómo me mandan el nombre de las 3 personas para asignarle el número a su grupo y asignarle su delito, porque de repente si nos ponemos a esperar mucho también van a haber algunos que siempre, incluso hay que estarlos apremiando para que hagan las cosas. Por ahí en una prueba de derecho penal, una alumna que, no sé, mandó la prueba como días después, ya no unos minutos, como un joven que uno se atrasó por un corte de luz, creo 20 minutos, sí, ya no hay problema. Pero días después, no, ¿quién sabe por qué lo mandaron un día después? ¿Por qué? Entonces, de eso se trata. Entonces ustedes, entre los 3, inventaron su cuento. En el caso del homicidio simple, por ejemplo, que es el que estaba tomando en consideración, inventaron su cuento entre los 3. Y entonces después viene la pega de cada uno. Cómo el defensor va a justificar la petición de alzamiento de la medida cautelar personal. ¿Por qué el fiscal se va a oponer a esa medida de alzamiento y a pedir no, que se mantenga la prisión preventiva? Por ejemplo, porque eso sería lo normal, ¿cierto? ¿Y por qué el juez de garantía resuelve como va a resolver el caso? Y tiene su escrito, y el delegado, como quiera usted, dice, grupo 3, formado por tales personas, ahí van los escritos, profesor. Listo. A mí me parece que la explicación es bastante sencilla. Entonces ahora vamos a hablar de la materia procesal penal
para actuar en esta audiencia. Para actuar en esta audiencia. Si ahora vamos a la otra pata de esta situación. Ya están reunidos, inventaron su caso, y entonces ahora ya cada uno va a hacer su escrito, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando se comete un delito? Salvo el caso de que una persona o varias sean sorprendidas infraganti, que es una manera de decirlo, o sorprendido cometiendo delito flagrante, que es la otra forma de decirlo, y por lo demás el propio Código Procesal Penal y antes el Código de Procedimiento Penal hasta describen la flagrancia cuando es sorprendido en el momento que está cometiendo el delito, 1. 2, cuando acaba de cometerlo. 3, cuando encontrándose en otro lugar pero existen huellas en él o en su vestimenta, etc. Hay varias situaciones. Salvo los casos de delito flagrante, entonces tiene que haber una pequeña investigación. Desafortunadamente, esta pequeña investigación se está transformando en una tremenda investigación. Y peor todavía, esta pequeña investigación se está transformando, ¿cómo se llama?, en afirmaciones tales como: si aquí no pescan a la persona de manera flagrante, ya después no pasa nada. O sea, cuando ya se empieza a opinar así, ya es que estamos mal. O si no, ¿no es cierto?, una investigacióncita bien chica, cualquier antecedente que llegue negativo, archivo provisional, y se espera un tiempo, no se hace ninguna diligencia más, archivo definitivo. Estas malas costumbres que existen en nuestro país para distorsionar el sentido de la ley, desafortunadamente forman parte de nuestro ADN, forman parte de nuestro ser. Yo me acuerdo que hace tiempo ya, años atrás, me acuerdo que a nosotros, un asunto que yo estaba patrocinando, nos archivaron una causa con la resolucioncita que, para inventar este tipo de resoluciones, los tribunales chilenos son fantásticos. Inventar resoluciones que no dicen nada, pero sirven para archivar el asunto, o declarar inadmisible una querella o un recurso, etc. ¿Cuál es esta frasecita? Que en la especie no se reunieron los antecedentes exigidos por la ley para, de lo que se trate, y en este caso se procede al archivo de los antecedentes. Fíjense que el artículo 111 del Código Procesal Penal me comí dos números, el 113. El 111 sí habla de la querella, pero en el 113 están los requisitos de la querella. 113, Código Procesal Penal. Requisitos de la querella. Toda querella criminal deberá presentarse por escrito ante el juez de garantía y deberá contener. A. La designación del tribunal. B. La individualización del querellante. C. El nombre, apellido, profesión, oficio del querellado o una designación clara de su persona si es que el querellante lo ignora. Y si se ignoran también dichas determinaciones, se podrá deducir querella para que se proceda a la investigación del delito y al castigo de los culpables. O sea, esas querellas que se presentan en contra de quien resulte responsable. Eso es lo que quiere decir: o no me quiero hacer problema, o no me quiero mojar las manos, o no sé, investiguen lo que puedan. Que nunca tienen resultado, evidentemente, son chiche para el fiscal, para poder archivar. D. La relación circunstanciada del hecho con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se hubiera ejecutado. E. La expresión de las diligencias cuya práctica se solicitaria al Ministerio Público. Y F. La firma del querellante o la de otra persona a su ruego, si no supiera no pudiera firmar. Bien, ¿sobre cuál me quiero detener? Sobre la exigencia E. La expresión de las diligencias cuya práctica se solicitaria al Ministerio Público.
Es decir, el querellante puede expresar las diligencias que le pide al Ministerio Público que realice. Pero el querellante no tiene ninguna obligación de entregarle todas las pruebas al Ministerio Público para que formalice, acuse y después condene. Y resulta que las resoluciones, como les digo, de hace años atrás, por lo menos 10, la reforma empezó en 2003 acá en Arica, o sea que por lo menos del 2010. Fue antes, pero por lo menos el 2010 ya está este vicio. ¿Ah? ¿Qué es lo que le decía el fiscal al juez para que archivara? Solicita archivo, el fiscal, hablo lo pertinente, solicita archivo, que el querellante no ha entregado las pruebas suficientes para establecer el hecho punible ni la participación. Punto. Chao. Eso, a mi juicio, es para echar al fiscal. Porque lo que la ley está exigiendo es que el querellante, en su querella, exprese las diligencias cuya práctica le solicita al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Ministerio Público dice que el Ministerio Público es el que tiene el monopolio de la investigación. Él es el único que puede investigar. Porque es el único que tiene el poder y la capacidad para hacerlo. Él puede mandar a la policía a que cite, a que haga una diligencia, etc., pero no el querellante. Entonces, mediante una interpretación torcida de la ley, se archivan causas. Es decir, se le dice al querellante, oiga, mire, usted no aportó todos los antecedentes para establecer el hecho punible y la participación. Entonces, archivo. Bueno, yo les digo esto porque ustedes se van a topar con estas cosas. Hasta se van a topar con que le van a escribir ustedes al fiscal regional y o al fiscal nacional, o a los dos, y ni siquiera le van a contestar. Ni siquiera una solicitud formal. Una solicitud formal. Así que, por eso es que les repito siempre, y que lo trato de decir a los alumnos en el ramo que doy de Derecho Penal, que esta es una profesión difícil de ejercer, por eso que el que quiera trabajar y ganarse la vida con Derecho Penal, tiene que saber. Porque pasan este tipo de cosas. Ustedes, cuando sea la famosa cuenta anual del Ministerio Público, la cifra negra cada vez se refiere menos a eso. Entonces, cada vez la gente hace menos denuncias. Y por otro lado le dicen a la gente, oiga, no, denuncio. Entonces la gente dice, ¿para qué yo voy a denunciar? Para puro perder el tiempo. Para que me jodan a mí nomás. Entonces, ¿cómo se llama? Ustedes tienen que saber para poder ejercer sus derechos. Porque si el fiscal le sale a ustedes el día de mañana y le dice, no, que usted no señaló la diligencia para poder acreditar el hecho punible en la participación, dígale, oiga, usted fiscal es el que tiene el monopolio de la investigación, y a mí lo que me exige la ley es solamente que yo le señale la diligencia que yo quiero que usted haga. Nada más. Y si no tengo diligencia, no tengo ninguna que pedirle. Claro. Entonces no se puede hacer eso, y desafortunadamente los tribunales van por la misma onda. ¿Se da cuenta? Entonces, por poner algo, de 100 delitos que ocurren, más de 50 no se denuncian. Digamos que se denuncian 50, ya. De esos 50, archivo al tiro, 30. De los 20 que van quedando, se hacen un par de diligencias y se archivan 18. Y de los 2 que quedan, uno, ¿cómo se llama? A lo mejor termina en sentencia condenatoria, a lo mejor. Entonces, la pregunta es, ¿para esto el Estado de Chile ha gastado y sigue gastando tanta plata? Había que cambiar el sistema inquisitivo, correcto.
había que cambiarlo. Pero para terminar casi es lo mismo, es decir, lo que se le achacaba al juez, ahora el fiscal nadie lo dice, se le achacaba al juez inquisidor del sistema antiguo, que se demoraba mucho. ¿Y ahora cuánto se están demorando? La ley le colocó un plazo para que no hubieran esas demoras. Ya le encontraron hace tiempo, no ahora, hace tiempo. Le encontraron la patita a la ley, ¿no es cierto?, para burlarla. La ley dice que son 2 años después de la formalización. ¿Qué le encontraron para poder aumentar ese plazo de 2 años? ¿Ah? ¿Qué le encontraron? Primero, investigar sin formalización. Entonces a veces llevan años sin formalizar. Ahí tienen ustedes todos los casos de las platas políticas. Hay algunos que todavía dicen que lo están investigando. Y se supone que es del gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se descubrieron estas cosas. No a ella, digo, sino que todos estos que habían de derecha, izquierda, de centro, todos que habían participado con platas para la política. Platas ilícitas, obviamente. Hay 2 condenados nomás. El choclo no sé cuánto y un hot dog en baile. 2 condenados, de la cantidad que hay. Por ahí anda el señor Enrique, que han metido preso en el Perú han metido preso a presidentes por las platas del famoso Odebrecht. Ese mismo Odebrecht es el que le pasó el avión particular todavía a Enrique. Y ahí está. No sé. ¿Cuántos años lleva esa causa, por ejemplo? Entonces, investigación desformalizada. Después que pasan 2 o 3 años, se formaliza. Entonces ella tiene 2 años más. Y cuando van a cumplirse los 2 años, se reformaliza. O sea, se cambia la reformalización. Otros 2 años más. Entonces, y suma y sigue. Los principios que se establecen aquí en los primeros artículos del Código Procesal Penal. Que el Ministerio Público es el único responsable de la investigación, el fiscal. Yo digo estas cosas y tengo un montón de exalumnos que son fiscales acá en Arica y en otros lados. Pero las cosas son como son. Hace como 2 años atrás me enteré, creo que se los conté, pero se los cuento de nuevo. Me enteré, por ejemplo, en relación con que el fiscal es el único que ejerce la investigación. Entonces, antes de esto, de esta ley, de la ley del Ministerio Público, antes, ¿no es cierto?, el juez le entregaba a la policía el levantamiento del cadáver, lo que significaba alterar el sitio del suceso antes de que el juez lo viera, o sin que nunca lo viera. Sin que nunca lo viera. Cuando estaban construyendo ahí estos edificios nuevos ahí en Velázquez, uno de los edificios es un casino, pero después empezaron a construir otro edificio de departamento ahí mismo, estaban construyendo el edificio de departamento. De repente, no sé por qué, ¡pum!, una persona muere electrocutada. Uno de los trabajadores, pobre, electrocutado. Y me entero después por otro colega, que por teléfono habla el fiscal tanto, que estaba de turno, seguramente estaría en alguna actividad, no sé, más importante, porque parece que era un día feriado, estaría en algo más importante, un día feriado. Entonces, lo autorizo a usted, mayor, para que proceda al levantamiento del cadáver. Un típico caso de muerte sospechosa que se enseña en medicina legal, en donde justamente lo que no hay que hacer es alterar el sitio del suceso. El primero que lo tiene que ver el sitio del suceso es el fiscal. No, se lo deja al policía, que no tiene idea. ¿Qué idea tiene el policía no de las normas procesales penales o penales, de los tipos penales, sino que de criminalística? Lo único que sabe es disparar, y ni siquiera eso, porque creo que los delincuentes hacen más clases de tiro que los policías. Aquí no es como en Estados Unidos, que tienen que ir no sé cuántas veces a la semana a practicar tiro, que sé yo. Acá de repente un policía pasa, no sé, meses o años sin que dispare su arma. Como práctica estoy hablando, en el polígono. Oiga, sargento, tiene que ir a practicar, que está loco, que yo tengo re buena puntería.
Así es la cosa. ¿Eh? Entonces, nadie fue nunca a averiguar qué es lo que había pasado ahí. A lo mejor efectivamente le dio la corriente en el poste, qué sé yo, no sé. Pero tiene que verlo, eso es un caso, ¿no es cierto?, de una muerte sospechosa. ¿Por qué si se muere una persona que está sola en la casa y que vive solamente con su cónyuge, que es el que queda vivo? ¿Por qué ahí no investigan al cónyuge? ¿No? Porque es lógico. Es lógico que tengan que investigar al cónyuge. Y en este caso que es en la vía pública todavía, en una construcción. ¿Quién sabe si a lo mejor alguien inteligente planeó, ¿no es cierto?, la muerte esa? No, el fiscal le dio la orden Y así creo que ya esto es habitual. Entonces, sitio del suceso, y uno ve a esos expertos de pacotilla que tienen en todos los canales, ¿no es cierto?, de farándula que hablan estas cosas. ¿Quién sabe criminalística? ¿Qué cursos de criminalística son los fiscales? Entonces, por eso que no se investigan cosas. Por eso que aquí nadie lee las novelas que leía uno antes, Sherlock Holmes, de Agatha Christie, donde se investigaba cómo se llaman los delitos. ¿No han escuchado ustedes eso como chiste? El mayordomo fue el que lo mató. El mayordomo fue el que lo mató. Porque se investigaba. Aquí, ¿qué se investiga? ¿Qué se investiga? Nada. Nada. Pasan años esperando que la gente se olvide con otras noticias y de repente archivo. Esa es la verdad. Y si no, que alguien me demuestre lo contrario. Así es. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice en el 139, tengo el Código Procesal Penal acá, pero lo saqué aparte incluso, para que sea más cómodo para hablarle a ustedes. ¿Qué es lo que dice el Código Procesal Penal? Cuestión es que ustedes las tienen que haber estudiado. Ya estamos terminando el procesal, me imagino que en cuarto año se estudia procesal penal, ¿no? Ya lo deben haber estudiado. Esto a propósito, ¿no es cierto?, de la presunción de inocencia. A propósito de la presunción de inocencia, que está en otro artículo, de los primeros, ¿no es cierto?, del Código Procesal Penal, de los primeros del Código Procesal Penal, artículo 4, ustedes se lo deben saber de memoria, presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. Ya, presunción de inocencia, de la cual se verían un montón de otras cosas. Y ese artículo 4 está, mejor dicho, este 139 está en relación con la presunción de inocencia, porque el 139 habla de la procedencia de la prisión preventiva. Y dice, toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Claro, si está la presunción de inocencia, ¿no es cierto?, significa que todos tienen derecho a la libertad personal, a la seguridad individual. La prisión preventiva procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueren estimadas por el juez como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad. Ya. O sea, la prisión preventiva va a ser la última de las medidas cautelares, ¿no es cierto?, lo que dice la ley, pero va a depender también de la gravedad del delito. Bien. Y en lo que nos interesa, el artículo más importante, el 140. El 140. Requisitos para ordenar la prisión preventiva. Una vez formalizada la investigación, el tribunal, a petición del Ministerio Público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos. Siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos. A. Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare, es decir, la existencia del hecho punible. B.
que existen antecedentes que permitieran presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, la participación. Y 3, que existen antecedentes calificados que permitieran al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga, conforme a las disposiciones de los incisos siguientes. Es decir, ¿no es cierto?, para decretar la prisión preventiva tienen que haber antecedentes, ¿no es cierto?, antecedentes que sean de tal importancia que convenzan al juez de que está acreditado el hecho punible, está acreditada la participación y que existen antecedentes calificados que la prisión preventiva es indispensable, porque puede existir peligro de fuga, ¿no es cierto?, existir peligro de que no se haga bien la investigación, que existir peligro para la sociedad, existir peligro para la víctima. Entonces, hay que entregar antecedentes para que el juez se convenza de que tiene que decretar la prisión preventiva. Un segundito. Entonces, que existan antecedentes que permitieran presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito, que existan antecedentes que justificaran la existencia del delito que se investigare. Por ejemplo, sigamos con el homicidio, ¿no es cierto?, el que mate a otra persona viva, el homicidio. Tiene que haber un muerto. Para que exista un homicidio, tiene que haber un muerto. Y una vez que hay un muerto, dependiendo de las huellas que existan en el cadáver, en el sitio del suceso, etc., se va a poder determinar si esa muerte se debió a la acción del mismo muerto, suicidio, o se debió a un accidente, se cayó, por ejemplo, a un barranco, por ejemplo, o le dio la corriente, como parece que presumió el fiscal este que mandó al carabinero a que levantara el cadáver, o que la muerte es resultado de la acción de terceros. Y en ese caso hay que iniciar una investigación por homicidio. Una investigación por homicidio. Entonces ahí tenemos que hay un hecho punible. El hecho punible, que es el hecho típico que está descrito por el legislador. Si se cree que a esa persona la mató un tercero, ¿no es cierto?, entonces nos encontramos ante el hecho punible que se denomina homicidio. Homicidio. De acuerdo con la investigación, después se verá si fue parricidio, si fue homicidio calificado, homicidio simple, etcétera, etcétera. Pero es un homicidio. Entonces, el primer elemento está el hecho punible, el hecho que la ley sanciona como delito. Segunda exigencia, la participación. Aquí la ley dice que existan antecedentes calificados. Para el hecho punible exigía antecedentes que justificaran que existe el hecho punible. Ahora, para la participación exige un poco más, exige antecedentes calificados, que permitan al tribunal que existan antecedentes que permitan presumir fundadamente, que el imputado ha tenido participación en el delito. Claro, ¿no es cierto? Hay que de alguna manera poder achacarle el delito a alguien. Achacarle no es la palabra nada más encachar, pero es bastante decidora, imputable, ¿no es cierto? Claro, si el muerto está, ¿cómo se llama?,
en la calle 21 de Mayo, ¿no es cierto? El 21 de Mayo con Colón, y todo indica que murió hace pocos minutos, y hay una persona que se la está deteniendo 2 horas después porque venía de Iquique en el camino. Entonces, claro, ¿no es cierto? Como que no parece que haya participado en ese homicidio, al menos no como ejecutor material, como ejecutor directo, es decir, autor directo. A lo mejor fue, ¿no es cierto?, instigador, pero no autor directo, no el que ejecutó la acción constitutiva de delito. Entonces tienen que haber antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado tuvo participación como autor, cómplice o encubridor. Encubridor ya es una etapa posterior al delito, ¿no es cierto? Se trata de encubrir, o sea, no participó en la comisión del delito, sino que lo está encubriendo. Por eso que el encubridor tiene 2 grados menos que el autor. Incluso tratándose de ciertos encubridores no tienen sanción, hay una exención de pena, un eximente de responsabilidad criminal, lo que se denomina las excusas legales absolutorias. Hay delito, hay sanción, o sea, hay delito, hay delincuente, pero no hay sanción. ¿Por qué? Porque el legislador, por razones de política criminal, decide no sancionar a una persona. Excusa legal absolutoria. Entonces tenemos el hecho punible y tenemos la participación, se le imputaron. Entonces acá tenemos que ver la tercera exigencia del 140, que citan antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable, esta es la palabra clave, indispensable, para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación. Se necesita que esté detenida la persona para el éxito de la investigación, porque si está afuera, a lo mejor no se van a poder realizar con éxito las investigaciones. Por ejemplo, podría influir en la declaración de testigos que son importantes para la investigación. Y a lo mejor estando afuera, el imputado a lo mejor los intimida o los induce, etcétera, etcétera. Ahí tenemos una situación. O que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, también. Lo que pasa mucho con los delitos sexuales. Imagínense ustedes que a veces cuando el agresor sexual está en la misma casa, a veces hasta el agredido es un menor, el agredido sexualmente es un menor, y entonces sigue en la misma casa. Entonces no, pues hay que dejarlo en prisión preventiva, por lo menos. Entonces también hay que considerar eso. Y también puede ser la sociedad la que esté, como se llama, en peligro. La sociedad toda. Puede también un asesino serial, como se dice, ¿no? También puede atacar a otros, ¿no? Cosa que no le interesa mucho a los jueces, pues este tipo de cosas que son indirectas, pero que tienen mucha importancia, como por ejemplo a esa jueza que le dio la libertad a ese hombre que había asesinado, porque era un homicidio calificado, había asesinado a su conviviente con su hijo, y los había metido en un tambor de agua, por eso que lo llamaban el asesino del tambor. Y ella consideró que cumplía con la ley sobre libertad condicional, a pesar de que no había cumplido la mitad de la condena, como dice esa ley, y el informe decía que era peligroso, pero ella dijo, no, yo estoy dentro de la ley y listo. Y entonces el tipo salió, violó y mató a una niñita, que no está más en este mundo, porque la señora jueza hizo su trabajo apegado a la ley. O que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga conforme a las disposiciones de los incisos siguientes. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, porque en muchos casos se violan estas normas, ¿no? Por estos jueces garantistas, porque tienen en cuenta otros elementos que no están en la ley esta, para ¿cómo se llama?, para otorgar la libertad, como por ejemplo, que también los señores jueces están de acuerdo, ¿no?, que hay mucho hacinamiento. El hacinamiento es otra materia que está de mano del Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Vivienda, etc.
Los fiscales y los jueces tienen que velar por la seguridad de la gente, de la sociedad. Ellos no tienen que meterse si hay más cárcel o menos cárcel. El ideal sería que hubieran cárceles como las que hay en Europa, es decir, con una celda para cada uno, cárceles excelentes, pero desafortunadamente no es el caso. Es decir, y esto no tiene que ver con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior, ni con el anterior. Entonces, decretar la libertad, a pesar de que una persona es peligrosa, ¿por qué? Porque están las cárceles hacinadas. Bueno, si las cárceles chilenas están hacinadas, no sé cómo será el término que habría que usar para hablar de las cárceles brasileñas. Yo no sé si ustedes han visto que ahí ni siquiera hay celdas. Ahí lo que hay son unos espacios grandes donde conviven ahí 30, 40, 50 personas, donde no hay cama, no hay servicio higiénico para cada uno, ni para dos, ni para tres. Ahí de los 30 o 40 de alguna manera se las arreglan para dormir, para ir a hacer sus necesidades, etc. Que no es el caso de Chile. No estoy diciendo que sea excelente la cara, al contrario. Hay hacinamiento, todo, pero no es una causa para que los fiscales, siendo los defensores, pidan la libertad y los jueces digan sí, no, tienen la razón. No, porque no lo dice esto. Lo dice el Código Procesal Penal, que el hacinamiento carcelario es una causal para dar la libertad provisional, para alzar la prisión preventiva. Y se lo voy a leer. Y si ustedes encuentran que dicen, me llaman y me dicen, profesor, se equivocó, no sabe usted. Voy a tener que agachar la cabeza. Se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación cuando existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiera obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba, o cuando pudiera inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Es decir, ¿no es cierto? Ahí el imputado podría impedir el éxito de la investigación. Y entonces ahí le está diciendo el legislador al juez, tiene que mantenerlo en prisión preventiva. Aquí tiene una serie de antecedentes para mantenerlo en prisión preventiva. Inciso siguiente. Para estimar si la libertad del imputado resulta no peligrosa para la seguridad de la sociedad, ahora, el tribunal deberá considerar especialmente algunas de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito, el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos, la existencia de procesos pendientes y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla. O sea, para averiguar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, le da el legislador al juez una serie de antecedentes que tiene que tener en cuenta, porque todo esto son normas restrictivas que tienen una interpretación restrictiva porque son todas normas imperativas, ¿no? Como son casi todas las normas procesales. Después, se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de nuevo, cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que lo consagra. Este asesino del tambor había cometido un asesinato contra su conviviente, su hijo, y después cometió otro asesinato contra una menor y antes la violó. Cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra, que es el caso, cuando el imputado hubiera sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señala igual o mayor pena, sea que la hubiera cumplido efectivamente o no, cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal como orden de detención judicial pendiente u otras, en libertad condicional o gozando de algunos de los beneficios alternativos de la ejecución de las penas privativas restrictivas de libertad contempladas en la ley. Que es otra, ¿no es cierto?, de las salidas que le buscan al principio pro reo. Al principio pro reo. Ahora, se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que éste realizará atentados en contra de aquel o en contra de su familia o de sus bienes. Imagínense, por ejemplo, en estas poblaciones donde conviven con el resto de la gente que trabaja dignamente, con mucho esfuerzo, narcotraficantes. Entonces, que el narcotraficante sepa que alguna persona declaró la verdad,
y vive cerca ahí en el barrio. Y le da la libertad. El señor magistrado le da la libertad. Y la corte la confirma, la libertad. Y sale el narcotraficante, no se da el trabajo ni siquiera de matarlo él mismo, sino que contrata a un sicario. Y a lo mejor hasta un sicario de otro país, ¿no es cierto? Para que maten a ese vecino, que sale todos los días a trabajar, o él, o su señora, o los dos. ¿Por qué? Porque el señor magistrado está cumpliendo con la ley. Porque la ley, ¿no es cierto?, al haber hacinamiento en las cárceles, lo estaría habilitando para otorgar la libertad. Para efectos del inciso cuarto, solo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal en calidad de imputado. Bien, entonces este articulito es el articulito clave, ¿no es cierto?, para discutir en la audiencia que va a designar el juez de garantía para resolver sobre el alzamiento o no de la petición de prisión preventiva. Entonces, es el defensor penal el que primero va a presentar un escrito pidiendo, ¿no es cierto?, que se designe una audiencia para discutir sobre el alzamiento de la prisión preventiva de tal imputado, que se encuentra formalizado, que es un requisito para decretar la prisión preventiva. Y el juez va a resolver, como se pide, ¿no es cierto?, el día tanto a tal hora. Lleguen ustedes a la hora, porque de repente puede que toque la mala suerte de que el juez llegue a la hora también. Porque si el juez no llega a la hora no hay problema, usted tiene que esperarlo. Pero si el juez llega a la hora y usted llega atrasado, entonces puede que se le pase la audiencia. Así que tiene que estar usted como defensor, el fiscal, ¿no es cierto?, tienen que estar a la hora. Y ahí se va a discutir sobre este artículo, que es imperativo, para los efectos de conceder o no conceder el alzamiento de la prisión preventiva. Este artículo va a ser la base para resolver el caso que ustedes van a inventar con el delito que nosotros le vamos a entregar. Bien, vamos a terminar la clase acá y antes vamos a decir que la nota en la parte de derechos de la parte de procesal civil va a estar puesta este mes. Quiero que tengan en cuenta que son 16 escritos y cada alumno, ¿no es cierto?, una media, más o menos una media de 3 páginas, considerando todos los escritos, hay unos más cortos, otros menos cortos, unos más largos, 3 escritos, o sea, son 16 por 3, son como 30 escritos, ya, como 30, o sea, como 30 páginas por alumno, y son 80 alumnos. 30 por 8, 240. ¿No es cierto? Y 30 por 80, 2400 páginas. Un librito. Claro, hay algunos escritos que le damos más importancia, de hecho, así evaluamos. Pero vamos a tener la nota puesta este mes. Y para que estén tranquilos, quisiera decirle que hasta el momento nadie tiene menos de un 4. Nadie. De todos los que hemos corregido. Y también que normalmente en que es un ramo práctico, la mayoría de las personas aprueban. ¿Cierto? Así que no se preocupen por esa parte. Cualquier problema lo resolvemos. Y ahora preocúpense de esta parte del proceso penal. No se olviden, se reúnen 3, nombran como delegado al que tiene el nombre cuyo apellido primero, ¿no es cierto?, el más cercano a la letra A, ese va a ser como una especie de delegado. Y ese me manda una nota y me va a decir, profesor, estos somos los que componemos el grupo. Defensor, fiscal, juez de garantía,
me lo mandan, esa notita, y acá nosotros, ¿no es cierto?, vamos a empezar a esperar un par de días para ver si cuántos grupos ya han mandado y les vamos a dar el número y a ese número le vamos a mandar el delito que le va a tocar. ¿No? Cualquier cosa la pueden preguntar también a través de la delegada, de la ayudante. Perdón. Bien, que estén bien, jóvenes.